El drama de la Dama de los Puentes, de Daniel Leonardo Poveda Castellanos. Nadie se imaginaba que una persona en su estado tuviera la fuerza y el valor para cometer los actos más escalofriantes y nefastos de la provincia más apacible de Wessex. Por el año 1954, Cosi Woody era una mujer de 30 años, escuálida, pálida, ojerosa y mediabunda, que hacía de los puentes su hogar. Dicen los que supuestamente la conocen que la señora Woody fue una dama muy poderosa y adinerada que vivía con su esposo, un joven y prestigioso industrial de vinos, Jim Bayan, de 35 años. Llevaban 10 años de un aparente matrimonio feliz. Tenía un hijo discapacitado de 7 años llamado Philip, quien había nacido con hipoxia cerebral. Su padre se avergonzaba de él e hizo de la mansión una cárcel oscura y detestable. Cosi siempre sufría en silencio porque amaba profundamente a su esposo, pero debía ocultar a su hijo enfermo, por lo cual siempre decía que no tenía hijos con su esposo, y cada vez que llegaba un visitante, Philip era escondido en el ático y vigilado por una niñera llamada Susan Dupin, de 47 años, que llevaba 7 años con la familia. Desde que había nacido el infante, ella cobraba bastantes francos, más que por su silencio que por su trabajo, y estaba aliada con Bayan. El señor Bayan siempre fue un hombre frustrado y adinerado y rencoroso, que acostumbraba a solucionar todo con dinero, y siempre aparentó que gozaba de estabilidad y felicidad con Cosi. En la industria de vinos, Bayan era considerado el más exitoso empresario y estuvo apoyado por su asistente personal, el señor Dimitri Gassit, de 28 años, quien llevaba 5 años trabajando con él. Según la versión de su esposa, Frances Labourd, declaró en mi relato periodístico para la agencia de noticieros El Journet, en la que yo me desempeñaba desde hace 6 años. Dimitri era un gran amigo, siempre lo vi como una persona sencilla y sincera. Nos reuníamos con otras amistades a beber y a hablar de fútbol. Una noche de mayo, recuerdo que salió en mi auto Peugeot naranja para encontrarse con Dimitri y otros amigos a las 8 p.m., pero él nunca llegó a la cita, ni siquiera llamó a ninguno. Entonces nos preocupamos. Pasaron varios días y no volvimos a saber de él. Para entonces ya habían pasado 2 semanas cuando leí una noticia local que narraba el asesinato de un joven, y quedé perplejo cuando supe que se trataba de mi amigo Dimitri, a quien conocí en el último año de universidad. Él terminaba economía en ese entonces. Siempre tuvimos una buena relación de amistad y nos reuníamos a pasar el rato con nuestros amigos de la U. En la semana siguiente, como a eso de las 7 a.m., salí a trotar cuando de repente observé una noticia de prensa. El titular decía: la adinerada señora Cosi Woody, esposa del exitoso y joven empresario Jim Bayan, fue recluida en un sanatorio. En el momento quedé sorprendido y me devolví a mi apartamento. Pasó un mes después de haber visto la noticia cuando se hizo otra increíble publicación que decía: Cosi Woody se escapó del sanatorio de Brous. 6 meses después, cuando iba conduciendo por la avenida Le Travier, observé a Cosi habitando un puente. Me bajé del auto, le pregunté por su hijo y ella extrañada lloró hasta que sus ojos no brotaban ni una lágrima más. Se notaba algo trastornada. Sin embargo, me pidió ayuda. Yo la instalé en mi pequeño apartamento. Se duchó y se cambió de la ropa de una antigua novia que tuve. Tomó una taza de té y me contó toda su triste historia. Me dijo que su esposo no era más que un desalmado, avariento y cruel hombre que la había recluido en un sanatorio, sin que ella estuviese enferma. Cosi vivió en diferentes puentes durante 6 meses. Comió desechos de restaurantes cercanos. Desafortunadamente cayó en las drogas. Le dije que descansara y durmió 14 horas seguidas. Al amanecer tuve que ir a trabajar al periódico. Preparé el desayuno y me ausenté por 6 horas. Cuando regresé ya no estaba. Se fue y me dejó una nota que decía: gracias por todo, estoy demasiado confundida. No te olvidaré. Habían transcurrido 6 meses más desde ese entonces, cuando iba conduciendo por la avenida Carrefour y observé un gran tumulto. Discretamente me bajé del auto y vi el cuerpo sin vida del exitoso magnate Jim Bayan. Estaba tendido en el suelo, ensangrentado, y sobre su pecho había una rosa negra con unas iniciales que no logré identificar. En el levantamiento del cadáver se determinó que la víctima había recibido 10 puñaladas, pero la más certera fue al corazón. Lo más extraño del caso era que no le habían robado nada. El cuadro era escalofriante.
En una mañana gris del mes de agosto fue hallado el cuerpo de la niñera Susan Dupin. Al parecer falleció por envenenamiento. Estaba tirada en el jardín de la mansión. Susan fue una mujer frívola y calculadora. Unos días antes de morir recluyó al pequeño Philip en un hospital psiquiátrico. Los habitantes de Vickers estaban consternados por la oleada de crímenes sin causa aparente. Sin embargo, todo apuntaba a que Cozy Buddy era una mujer ambiciosa y, según las especulaciones de la gente, Cozy tendría un amante y habría intentado asesinar a Bayard, por lo cual este había tenido que ser recluido en el sanatorio. Cuando los policías investigaron los crímenes, indagaron a los vecinos de la familia Bayard y llegaron a la conclusión de que la asesina era Cozy. Inmediatamente comenzaron a buscarla, colocaron avisos y posteriormente la capturaron debido a una llamada anónima que la delató. Para ese momento ella estaba en un instituto de rehabilitación. Ella siempre negó todo y preguntaba mucho por su hijo Philip. Nadie le creyó su inocencia y mucho menos que tuviera un hijo. Finalmente, un viernes de la mañana, cuando yo llegaba al trabajo, mi jefe Vladimir de la Riviera me entregó un sobre de Manila que estaba remitido a mí y a mí decía: para salvar mi alma y aliviar mis culpas. Cuando la abrí, noté varios elementos, entre los que había fotografías, grabaciones, videos y cartas. Me llamó mucho la atención la carta, que tenía una rosa negra con unas iniciales que se leían claramente F.L. La leí y desesperadamente busqué a Cozy en todos los puentes, hospitales, etc., hasta que finalmente hallé el último lugar en donde se había recluido. Los encargados me comentaron la situación que había ocurrido y me indicaron quiénes se la habían llevado. Por fin la localicé y le enseñé a él sobre las evidencias de los policías. Quien habría perpetrado todos los crímenes era Francesa Laubert, la viuda de Dimitri, a quien tuve la oportunidad de visitar en su lecho de enferma en algunas ocasiones, y actualmente difunta, víctima de VIH-Sida. Ella relató en su escrito que Dimitri y Bayard sostenían desde hace mucho tiempo una relación homosexual y que desde ese momento ella los descubrió, se había destruido su vida. Ella siempre supo de las víctimas que todos eran Cozy y su pequeño hijo. Al sentirse en deuda con ellos, decidió dejarles todo su dinero. Afortunadamente, Cozy se rehabilitó del todo, salió libre y recuperó a su hijo. Con el dinero de la venta de la mansión y del viñedo, Cozy invirtió en una cadena de noticias, haciéndome socio, y desde entonces se convirtió en una famosa escritora de libros, y yo, Daniel Zidane, en el mejor reportero de toda Francia. Cada mes nos reunimos con Cozy y con Philip y llevamos flores a la tumba de la francesa. Rogamos para que su alma descanse en paz y para que sus pecados le hayan sido perdonados. Gracias.